Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien el día de hoy. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy que se trata la soberanía del pueblo. Vamos a leer esta pequeña introducción que nos da el libro para ponernos un poquito más en contexto. Dice, en el tema, disculpen, en el tema anterior conocimos que las demandas sociales de los pueblos deben ser cumplidas por los estados por más dificultades que representen. Estas demandas se sustentan en el derecho de exigencia que posee un pueblo soberano. La soberanía popular, disculpe chicos, disculpe, la soberanía popular del Latin Supremo, Señor Supremo, es el derecho y voluntad política de un pueblo para autodeterminarse, exigir y decidir independientemente de poderes externos. En la Edad Media se usó la palabra soberano para llamar así al príncipe. Por sobre su autoridad no había ningún otro poder para el siglo XVI. Esta palabra pasa a ser un concepto desarrollado por politólogos. Para Jan Body, la soberanía es un poder que yace en un rey cuya autoridad es indiscutible pues era asignada por Dios. Reconoce tres formas de gobierno. La democracia, que es donde el poder soberano lo tiene en el pueblo. La aristocracia, en la que la soberanía la tiene un grupo menor del pueblo. Y la monarquía, en la que la soberanía la detenta una sola persona. Thomas Hobbes decía que el hombre es lobo del hombre porque vive un estado natural de guerra por sus pasiones y orgullos. Para salir de ahí, debe establecer un pacto con los demás hombres, donde cada uno entrega su cuota de poder ser un soberano para que ponga orden, garantice la seguridad y pueda vivir en paz. Esa autoridad es el monarca. eh, el poder adquirido es invisible y absoluto, sin cuestionamiento alguno. Incluso la iglesia está subordinada a este poder del Estado. Miren, él era Jean-Jacques Rousseau y él era Emmanuel Joseph. La soberanía popular es un derecho inaliable en el pueblo que garantiza su capacidad de autodeterminarse y decidir su destino sin la intervención de poderes externos. A través de la historia, este concepto ha sido comprendido y aplicado de diversas maneras y ha sido una clave en la construcción de sistemas políticos más inclusivos y participativos. ¿Qué es la soberanía popular? La palabra soberanía proviene del latín supremus, que significa Señor Supremo. Tradicionalmente, la soberanía ha sido asociada con la autoridad absoluta de una persona o un grupo sobre otros. En el contexto político, la soberanía ha sido el poder de decisión que se encuentre por encima de todas las demás autoridades. En un principio, el soberano era un rey o un monarca, una figura cuyo poder no podía ser cuestionado por ningún otro estamento. Esta concepción de la soberanía se asociaba con la autoridad de un solo individuo o un pequeño grupo, como veremos en la historia de la Edad Media y del Renacimiento. Durante la Edad Media y el término soberano era utilizado para referirse al príncipe quien concentraba en sus manos el poder absoluto. El príncipe era la máxima autoridad sin que existiera ningún otro poder que pudiera contradecir sus decisiones. Sin embargo, esta visión cambia a medida que los filósofos y pensadores políticos comenzaron a reflexionar sobre el ejercicio del poder y la forma en que la autoridad se debe organizar. Un momento clave en la historia del pensamiento político es el siglo XVI, con la obra del pensador Jean Bodin. Jean Bodin define que la soberanía como un poder indivisible y absoluto que reside en el monarca. En su obra de 1576 sostiene que la soberanía es el rey cuestionado y que la autoridad es conferida por Dios. Para Bodin, el rey tiene derecho divino de gobernar sin limitaciones y esta soberanía no puede ser compartida ni cuestionada. Este modelo de soberanía eh, absoluta refuerza que no puede ser la idea de que el único gobernante es el soberano y que no existe nadie por encima de él cuando existe Dios. Otro pensador fundamental es Thomas Hobbes, quien en el siglo XVII, en su obra Leviatán, presenta una visión del poder político profundamente influenciada por su concepción pesimista de la naturaleza humana.
Hobbes argumenta que el hombre, por su naturaleza egoísta y conflictiva, vive en un estado de constante guerra con los demás. Para salir de este caos, los hombres deben formar un pacto social, cediendo parte de su poder a un soberano que garantice el orden y la paz. Este soberano, según Hobbes, debe ser un monarca con poder absoluto, cuya autoridad no puede ser cuestionada por ninguna institución, ni siquiera por la Iglesia. En este modelo, la soberanía reside en una sola figura, el monarca, quien tiene el control total sobre la sociedad. A medida que se desarrollan las ideas filosóficas y se aproximan los grandes cambios sociales, como la Revolución Francesa, se empieza a cuestionar esta visión centralizada en el poder. El filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau propone un giro radical a la concepción de la soberanía. En su obra El contrato social, Rousseau plantea que la soberanía no puede estar en manos de un solo individuo o de una élite, sino que debe residir en el pueblo, en la voluntad general de todos los ciudadanos para Rousseau. El contrato social es un acuerdo libre entre los miembros de la sociedad mediante el cual el pueblo delega el ejercicio del poder en una autoridad que lo representa. Esta soberanía popular, dice Rousseau, es inalienable, indivisible e indestructible, lo que significa que no puede ser entregada ni transferida a otro poder sin perder su legitimidad. La soberanía es del pueblo y cuando el pueblo se reúne en asamblea, es el pueblo quien tiene la última palabra. En la misma época de la Revolución Francesa, el pensador Emmanuel Joseph Sieyès introduce otro concepto relevante para la soberanía. La soberanía nacional para Sieyès no debe estar concentrada en una sola persona, sino que en una misma nación compuesta por todos los ciudadanos. Como conjuntos de ciudadanos tienen la capacidad de gobernarse a sí mismos, dictar sus propias leyes y decidir sobre su destino sin la intervención de potencias extranjeras o clases privilegiadas. Este concepto de soberanía nacional fue clave durante los procesos extranjeros eh, y nacional para los procesos de independencia en muchas naciones, pues representaba la afirmación de que el poder reside en el pueblo y en su capacidad para autodeterminarse. Hoy en día, la soberanía popular es un principio fundamental de las democracias modernas. En los sistemas democráticos, el pueblo es el soberano, es decir, tiene el derecho a tomar decisiones sobre los asuntos públicos a través de mecanismos de participación, como el voto. Este poder soberano es ejercido de manera directa cuando los ciudadanos toman decisiones por sí mismos, como de manera representativa cuando eligen a sus gobernantes para que los representen y tomen decisiones en su nombre. La soberanía popular implica, además, el principio de autodeterminación. Cada pueblo tiene el derecho de decidir libremente su forma de gobierno, sus leyes, el uso de sus recursos y su destino, sin la intervención de poderes externos. Este principio es la clave en el derecho internacional y ha sido reconocido por organismos como la ONU, que promueven la autodeterminación de los pueblos como un derecho fundamental. En resumen, la soberanía popular es el derecho fundamental que tiene el pueblo para decidir su destino y su forma de vida, sin la injerencia de poderes externos. A lo largo de la historia, este concepto ha evolucionado desde la idea de una soberanía absoluta de los monarcas hasta la concepción moderna de lo que es el pueblo. En la actualidad, la soberanía popular se refleja en la que el pueblo es el verdadero soberano. En la actualidad, la soberanía eh, es la participación activa del pueblo, el que toma decisiones políticas y da el respeto a los derechos humanos. La soberanía popular es, por tanto, la base de una democracia genuina, promueve la igualdad, la libertad y la justicia para todos los ciudadanos. Chicos, tenemos dos tareas el día de hoy hasta las 10, 11 de la noche. Así que por favor recuerden que si no le entregan hoy mismo la tarea es calificada, ya no sobre 10. Claro, si tienen una justificación, perfecto, pero tiene que ser una justificación válida. Es mismo de la cabeza. Un certificado médico, algo que de verdad sea una justificación. Listo, chicos, muchísimas gracias. Chao, chao, cuídense muchísimo.